Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión que vamos a ver lo que es el funcionalismo, la primera parte de lo que es funcionalismo y cómo es que lo vamos a desarrollar de alguna manera. Bueno, pues esta primera parte nos lleva a comprender que el funcionalismo inicia con varios de los, eh, pues, sociólogos, antropólogos, que en su momento estaban ocupándose de estudiar lo que posteriormente iba a ser la comunicación. El funcionalismo surge gracias a numerosos estudios en Inglaterra. Nace específicamente con las ciencias sociales como la antropología y la sociología, como ya lo hemos comentado, y su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim, que piensa que los hechos sociales determinan los hechos culturales, como hasta el día de hoy. Un hecho social, claro que determina un hecho cultural. Las ciencias sociales entonces se ven vinculadas a través de la antropología cultural y la sociología. Y pues bueno, quienes se ocupan de ser sus principales exponentes son Emil Durkheim, Talcott Parsons, Robert Merton y Herbert Spencer. La base de la teoría funcionalista comienza con el empirismo, la realidad a través de la observación. Es decir, nosotros tenemos que ser muy observadores para poder canalizar la realidad a un elemento que podamos entender posteriormente. Y acá llega el positivismo, que no admite otra realidad que no sean los hechos, ni a investigar otra cosa que no se relacione entre los hechos. Entonces, con esas bases surge una teoría que se llama la teoría liberal. Aquella teoría normativa daba amplia libertad para poner en los medios lo que quisieran sus productores, incluyendo la violencia. Esta teoría se había originado como reacción contra la tradición aristocrática de mantener las apariencias. Pero llegó la escuela funcionalista, que nace como reacción al evolucionismo y al particularismo histórico, con un postulado muy claro. Parte del hecho de que la cultura es una totalidad orgánica en la que sus diversos elementos son inseparables, que se hayan interconectados, teniendo cada uno de ellos una función específica en conjunto. Entonces, retomaba el estructuralismo para ver la función de cada uno de ellos dentro de ese espacio. Así, la escuela funcionalista nace sobre la cultura y la cultura se divide primeramente hacia arriba en educación, hacia la religión, hacia la economía y las costumbres. Esa parte es cómo se domina el funcionalismo. Funcionar de acuerdo a nuestros estudios educativos, de acuerdo a nuestros puntos de religión o los rituales que nosotros acostumbremos. Indiscutiblemente está regida por la economía debido a la oferta y la demanda y las costumbres que cada uno de ellos pudieran tener. El funcionalismo se llega hasta el estructural funcionalismo y se pregunta el cómo debe ser la sociedad vinculando el orden normativo. Bueno, pues finalmente vienen Emil Durkheim y Talcott Parsons y ellos construyen lo que será el estructural funcionalismo. Es decir, Emil Durkheim es un sociólogo en educación, es el primero en explicar en cómo la educación entra a la sociedad, es un positivista. De ahí crea el método inductivo, desde los datos hacia la realidad, y considera el dualismo como un espacio para la observación y la experimentación, y es separar al sujeto entre la realidad, ajá, ahora sí que separar al sujeto y la realidad. Dejan de ser uno solo para convertirse en dos. Así la sociedad crea estructuras. Y está la sociedad, y está el Estado, y está la sociedad. En la sociedad, mientras haya hombre, habrá religión y hay una divinización. Esta sociedad se mantiene divinizada a través de esos puntos. Pero el Estado no tiene que mantener los lazos sociales
ni las conveniencias colectivas. Esa conciencia colectiva se define por las funciones que cumplen. Se adaptan la moral y los valores y entonces se construye un análisis desde la sociedad y desde el Estado. Las principales obras que nos dan la sociología es la división del trabajo social, las cuales deben consultar, las formas elementales de la vida religiosa, las reglas del método sociológico, que indiscutiblemente son las bases y la columna vertebral de esta teoría, sobre el suicidio, que este es muy importante, y la educación moral, que también es una de las obras más importantes que nos hacen preocupar de los hechos sociales. Talcott Parsons es un sociólogo de Estados Unidos. Establece que la sociedad es una estructura. Se preocupó por la sociedad. Hay que analizarla en su totalidad. La sociedad en la educación es subir el estatus social. Mientras mayor educación, mayor estatus social se tiene, de acuerdo a la teoría de Parsons. Pero esta se maneja de la siguiente forma. Las diversas partes de la sociedad realizan cada una de ellas funciones determinadas que son indispensables al sistema o estructura. El subsistema de latencia para el mantenimiento, el subsistema de interacción social, regulación de las interacciones de las partes del sistema mediante la cooperación comunitaria, el subsistema de la capacidad de alcanzar metas, el poder que el sector político maneja para la realización de sus fines, y la subsistencia de adaptación, equivalente a las relaciones económicas por su capacidad de adaptación al medio. Es decir, estos 4 subsistemas nos hacen entender que son partes integrales de una sociedad. Y las repetimos, la latencia es cuando se mantiene vigente un hecho. En este caso, la latencia en la actualidad es aquella que hace que una serie de televisión, por ejemplo, se mantenga en el gusto, tal como sucedió con Game of Thrones o Walking Dead. ¿Por qué era latente? Porque la gente la mantenía en su gusto. La integración social es la regulación, interacción de las partes del sistema mediante la cooperación comunitaria. Y bueno, esa no tiene mucha explicación, simple y sencillamente es un subsistema donde todas las partes se integran para funcionar. El subsistema de la capacidad de alcanzar metas es un sistema que últimamente ha sido atacado por aspiracionistas. Pero la realidad es que no debe de importarnos mucho quién lo dice, cómo lo dice o de qué se dice. Simple y sencillamente es un subsistema que nos hace ver que habla de la evolución. Un ser humano no puede estar estático, tiene que evolucionar en todo momento. Y finalmente el subsistema de adaptación, que equivale a las relaciones económicas, es decir, todo mundo tendrá que adaptarse de alguna manera, tarde o temprano, al sistema económico que se imponga. No hay que dejar de ver que la estructura de la acción social y el sistema social son lecturas importantísimas para comprender justamente el funcionalismo. Así pues, con estas primeras bases, el funcionalismo comienza a crecer dentro de lo que es las teorías de la comunicación sin dolor. Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Y por cierto, tómense su chocolatote. Hasta la próxima.